Bueno, en este video lo que vamos a resolver es el trabajo práctico número 7, que es sobre pasivos, de la materia Análisis e Interpretación de Estados Contables de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. En el ejercicio 1 nos dan una serie de datos de los distintos estados contables y nos pide resolver estos 4 incisos. Entonces, pasando al Excel, volcamos los mismos datos que nos daba el enunciado y en el inciso A nos pide calcular la rotación y el plazo medio de pago de las deudas comerciales. Entonces, pasando la filmina de la profesora, tenemos que la rotación es la variable flujo, son los pagos a proveedores, y la variable stock son los saldos de deudas comerciales. Ahora, ¿por qué la variable flujo son los pagos a proveedores? Porque sale del estado de flujo de efectivo. Y la variable stock siempre sale del estado de situación patrimonial, y son los saldos promedios de las deudas comerciales. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este indicador? Es, bueno, la liquidez del rubro se mide a través de esta rotación, que lo que nos da son las veces en el año que nosotros le pagamos a nuestros proveedores. Entonces, nosotros el dato de pago a proveedores lo tenemos, es 35.540, y el saldo promedio de las deudas comerciales surge de las existencias al cierre, al inicio, dividido 2. O sea, hacemos la sumatoria, dividido 2, te da 4.480. Y esto te dice que 7,93 veces rotan nuestros proveedores al año, es decir, las veces que nosotros le pagamos a nuestros proveedores es 7,93 veces al año. Y el plazo medio de cobranzas es justamente los 365, que son los días del año, dividido las veces que pagamos a los proveedores. Entonces, el plazo medio de pagos es cada 46 días. Esto quiere decir que cada 46 días le pagamos a nuestros proveedores. Y entonces yo acá agrego la pregunta de qué sucedía si no nos daban el dato de pago a proveedores. Entonces lo que tenemos que saber es que pagos a proveedores es igual al saldo de inicio de las deudas comerciales más las compras a crédito menos los saldos finales de las deudas comerciales. Entonces el dato de los saldos los tenemos, pero no tenemos el de las compras. Entonces, ¿cómo determino las compras? Bueno, aplicando la fórmula del CMB, que es igual a la existencia al inicio más las compras menos las existencias finales. Entonces, despejando de esta fórmula, obtenemos que el CMB más las existencias finales menos las existencias al inicio nos dan las compras. Y acá el CMB, que acá nos dan negativo claramente porque es un costo, en este reemplazo lo vamos a aplicar siempre positivo. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos averiguar es cuáles fueron las compras del periodo. Entonces, el CMB no es más que mercadería vendida, pero mercadería que fue comprada durante el ejercicio, y en caso de que no haya sido comprada durante el ejercicio, es por eso que le restamos las existencias al inicio, para obtener puramente las compras del ejercicio. Haciendo los 23.500 más los 18.000 que nos dan acá como dato, menos los 5.000 que nos dan como dato, te da que la compra es 36.500. Y entonces ahora, partiendo de esta fórmula de pago a proveedores, tomamos el saldo al inicio de las deudas comerciales, más las compras, 36.500, menos las existencias finales. Y nos da que el pago a proveedores es 35.540, el mismo que el dato que nos dan. Entonces ahí ya sabemos cuál es la forma de calcular el pago a proveedores en caso de que no nos den ese dato. Que nos den solo el estado de situación patrimonial y el estado de resultado y nunca nos hable del estado de flujo de efectivo. Entonces nosotros con estos datos los podemos calcular. Ahora bien, pasando al inciso B, dice, esta empresa produce los productos que comercializa. En esta etapa de producción tarda 5 días, a su vez el plazo medio de cobranzas es de 30 días. ¿Cuál es el ciclo de conversión de caja o periodo requerido de financiamiento? ¿Qué pasaría si las ventas se cobraran a 60 días en vez de a 30? Entonces, acá lo que nos pide, que también les dejo la filmina de la profesora, Carolina Corbata, sería una pequeña introducción teórica de lo que hay que saber. Entonces, si calculamos este ciclo de conversión de caja o periodo requerido de financiamiento tomando como el plazo medio de cobranza de 30 días, nosotros tenemos que el ciclo operativo es igual al ciclo de producción más el plazo medio de cobranzas. En este caso tarda en producir 5 días y en cobrar 30. Entonces el ciclo operativo es 35 días.
Cuando la diferencia entre el ciclo operativo y el plazo medio de pagos es negativo, esto significa que cobramos antes de que cuando tenemos que pagar. Entonces ahí se llama ciclo de conversión de caja. En cambio, si esta diferencia nos da positivo, significa que tenemos que pagar antes de que cobramos. Entonces ahí tenemos un periodo que requerimos financiación. Pero bueno, en el ejemplo de tomando que el plazo medio de cobranza es de 30 días, nos da que el ciclo de conversión de caja es 11 días. Justamente es 35 días, lo que dijimos que era el ciclo operativo, 35 días menos los 46 días que nos había dado acá el plazo medio de pago. En cambio, si tomamos que el plazo medio de cobranzas es de 60 días, calculamos de vuelta el ciclo operativo y nos va a dar 65 días. Entonces, 65 menos el plazo medio de pagos, que es de 46 días, nos va a dar 19 días. Entonces, ¿qué significado tiene? Bueno, que sea negativo, estos menos 11 días, como es negativo, significa que cobro 11 días antes del momento en el cual yo debo pagar a mis proveedores. Entonces, acontece primero la fecha de cobro. En cambio, si el dato da positivo, significa que cobro 19 días después del momento en el cual yo debo pagar a mis proveedores. Por ende, acontece primero la fecha en que yo debo pagar. Entonces, tener esto fresco y esto calculado significa para anticiparnos y buscar una forma de financiación de este desfasaje financiero con antelación y entonces tener tiempo para analizar cuál es la mejor opción. Bueno, en el inciso C dice, en el caso de tener déficit transitorio de caja, ¿cuál de las siguientes alternativas será más conveniente? Disponer de una inversión transitoria colocada a una tasa nominal anual en 30 días del 12%, con comisiones de entrada y de salida de 1% cada uno, o utilizar un descubierto bancario con una tasa efectiva del 2,5%. Bueno, acá cuando habla de déficit transitorio de caja, lo que nos está hablando es que estamos en un periodo de financiación requerido. Es decir, que el plazo nos está dando positivo. Entonces dice cuál es la alternativa más conveniente. Bueno, entonces acá recordando un poco de financiera, tenemos que la tasa nominal anual de 30 días es del 12%. Entonces la JM, donde M va a ser 365 sobre 30. Entonces la TNA pasa a llamarse JM, que sería la M de 365 sobre 30, es de 12%. Más una comisión de entrada y de salida del 1% cada una. Y nos da que la tasa efectiva mensual es de 2,5 del descubierto bancario, del giro en descubierto. Entonces, acá lo que tenemos que recordar de matemática financiera es que las tasas nominales anuales son proporcionales y equivalentes. Entonces, si yo a esta tasa del 12% anual la quiero llevar a 30 días, a mensual, simplemente tengo que dividir 12 por 12 y me da 1%. Entonces, yo lo que hago es directamente agarrar la tasa anual y llevarla a 19 días. Entonces lo que hago es, a la tasa, como sabemos que es proporcional, porque es a interés simple la tasa nominal anual, no hay capitalizaciones intertemporales, entonces sabemos que es proporcional. Y como es proporcional, directamente la multiplico por los 19 días, que es el periodo que nos había dado a nosotros de financiación requerido, 19 días, y lo divido por 365, que son la cantidad de días del año. Y eso me da que la tasa que pagaría en 19 días es de 0,62%. Pero le tengo que sumar las comisiones de entrada y de salida. Entonces me da que el costo es de 2,62%. Mientras que si calculamos la tasa efectiva mensual del 2,50, y acá hay que recordar también de financiera que como es una tasa efectiva, no es proporcional. Entonces acá debemos hacer el cálculo de la tasa equivalente. Entonces, ¿qué es la tasa equivalente? Igualamos la tasa efectiva mensual a 1 más i elevado a los 30 días dividido los 19 días que queremos nosotros saber cuánto sería el costo. Entonces, despejando, tenemos que este que está elevado pasa como una raíz y te queda 1 más i, que sería este 1 más i pasa acá, y esto, la raíz de 30 sobre 19 de esto, me da este número. Y esto quiere decir que el giro en descubierto es
solamente tiene de costo una tasa de 1,58% en 19 días. Entonces, sabemos que para un plazo de 19 días o plazos menores conviene usar el giro en descubierto en vez de sacar la plata de las inversiones transitorias. Y en el inciso D lo que nos pide es, en relación al punto anterior, ¿tomaría la misma decisión si la necesidad financiera es por un plazo mayor? Y bueno, acá yo hice el cálculo con 39 días y con 40. Y acá la pregunta sería, ¿cómo sabemos que el plazo es de 40 días? Bueno, porque haciendo una simple igualdad matemática, pasando todas las tasas a mensual, este es el 2% que serían las comisiones de entrada y de salida, que si nosotros suponemos que esta tasa es mensual, la entrada y la salida también va a ser en el mismo mes, entonces se suma como mensual. Y haciendo este simple despeje, nos da que en cantidad de meses es 1,33 meses, en que se igualan estas tasas, y en cantidad de días sería esto por 30 días que tiene el mes, sería 40 días. Entonces, como esto es aproximado, porque no estamos usando todos los factores, es aproximado, lo calculamos en 39 días y en 40. Entonces, en 39 días nos da el quiebre, porque sabemos que a plazos menores o iguales a 39 días conviene usar el giro en descubierto con la TEM, o sea, con la tasa efectiva mensual del 2,5. Mientras que ya para el día 40, el costo efectivo del giro en descubierto es 3,35, mientras que el costo de sacar las inversiones transitorias es de 3,32. Entonces ahora sabemos que a plazos iguales o mayores de 40 días conviene usar el dinero de las inversiones transitorias. Y esta sería la fórmula de igualar ambas tasas para calcular un periodo, un plazo, en el cual van a ser iguales. Y recuerden que ese plazo siempre es aproximado. Entonces vamos a tener que calcular el anterior o el posterior para ver dónde está el quiebre. Ahora llegamos a lo que sería el ejercicio 2, que dice: el detalle de los pasivos de la empresa es el siguiente. Y nos dan todos los tipos de deuda con la estructura, para determinar la estructura de la deuda, y con el costo de cada una de ellas, con la tasa. Y nos pide calcular el costo de cada una de las financiaciones que mantiene la empresa y el costo promedio ponderado de la estructura actual del pasivo. Entonces, pasando de vuelta al Excel, en el ejercicio 2 volcamos los mismos datos que estaban en el enunciado. Inciso A dice el costo de cada una de las financiaciones que mantiene la empresa. Debemos calcular eso entonces. Las deudas comerciales nos da el saldo de 30.000 con un plazo medio de pago de 30 días, y nos dice que si se paga el contado obtiene un 5% de descuento. Entonces, en este caso, como hay un descuento por pronto pago, existe un costo financiero implícito del 5% por la financiación comercial. Esto quiere decir que por cada compra que la empresa realiza, se está perdiendo ese 5% de descuento. Y como el plazo medio de pagos de la empresa es de 30 días, significa que hay 12 pagos anuales. Entonces lo que tenemos que hacer sería, si hay 12 pagos anuales, significa que hay uno por mes. Entonces el costo mensual es 5%. Y el costo anual sería calcular este 5% elevado a la 12. Porque sería como el costo, este costo que estamos pagando o que nos estamos perdiendo ese descuento, se calcula como si fuera un interés compuesto. Es por eso que es elevado a la 12. Y nos da esta tasa. Y lo que debemos recordar es que el beneficio impositivo del impuesto a las ganancias hay que restarlo. Entonces, el enunciado nos da el dato que la empresa tributa impuesto a las ganancias por 35%. Y habíamos visto que al endeudarse tiene un beneficio impositivo, que esto se ve porque el impuesto a las ganancias no se calcula sobre el EBIT o sobre la utilidad operativa, sino que a ese resultado se le restan los intereses. Entonces, se paga impuesto por un resultado inferior, y ahí está el beneficio de estar endeudado. Entonces, a la tasa que nos da, la tenemos que multiplicar por 1 menos el 0,35 y nos da 51,73%. Y así vamos haciendo cada uno. La diferencia que tiene acá las deudas financieras es que nos dan la tasa nominal mensual de 3,5 y nos dice que los costos y gastos serían 0,50.
Entonces esto lo que quiere decir es que la tasa efectiva mensual es del 4%. Y hacemos el mismo cálculo, porque también es a interés compuesto, porque estamos hablando de una tasa efectiva, y nos da 60-10. Que acá, como pueden ver, si aplicáramos financiera, en vez de poner 12, deberíamos poner 365 sobre 30. Y ahí nos daría otra tasa. Nos daría una tasa, pero bueno, la profesora lo hizo de esta manera y seguimos la misma resolución. Y nos da, sacándole el beneficio impositivo, nos da que la tasa es 39,07. Las deudas societarias era 0%, porque decía que se venían pagando periódicamente, que no había ningún problema en el sentido laboral. Entonces, como los sueldos se venían pagando periódicamente, no hay ningún problema en el sentido laboral, lo que significa es que las deudas al cierre todavía no son exigibles, las que figuran en el estado de situación patrimonial. Y bueno, acá llegamos a las deudas fiscales, que las deudas fiscales siempre se calculan con capitalización de interés simple y que la tasa generalmente es del 3%. Entonces, el costo mensual va a ser 3% y lo que hay que recordar de matemática financiera es que si te dan una tasa nominal mensual de 3%, significa que el anual es del 36%, porque como es a interés simple son proporcionales y equivalentes. Entonces simplemente hacemos el 3% por 12 y te da que la tasa nominal anual es de 36%. Y sacándole el beneficio impositivo, que es multiplicando 1 menos 0,35, te da 23,40. Y en el inciso B solamente pide calcular el costo promedio ponderado de la estructura actual del pasivo. Entonces, tenemos las 4 tipos de deudas que maneja la empresa, porque ya las calculamos. Tenemos el monto, porque lo da el enunciado. Y entonces, como tenemos el monto de cada una, podemos calcular el total de la deuda. Y entonces la estructura la vamos a calcular por el monto de cada deuda dividido el total. Y así obtenemos esta composición estructural del pasivo. Y luego lo multiplicamos por el costo de cada una de ellas que calculamos. 23,40, 39,7, 0%, bueno, las societarias, y el 51,73 las deudas comerciales. Y entonces acá lo que hacemos es el costo ponderado por participación de cada tasa en la estructura. Entonces acá lo que hacemos es la estructura por la tasa. Y luego la sumatoria de esto nos va a dar el costo promedio ponderado del pasivo, que sería la KI. La KI nos da 38,27. Y bueno, y acá terminamos lo que sería el ejercicio 1 y el ejercicio 2. Y en cuanto al ejercicio 3, son todas preguntas teóricas que les adjunto los archivos en la descripción del video para que las puedan leer de ahí. Yo creo que se entiende bien simplemente leyendo la respuesta. Así que espero que les sirva el video y nos vemos en un próximo.